Bueno, hoy nos metemos de lleno a analizar una herramienta bastante concreta. Es del mundo este del trading algorítmico, un bot para MetaTrader 5 que se llama Atrapasueños. Tenemos aquí, bueno, sobre la mesa virtual, el material que lo describe. Es un documento que explica su filosofía, cómo opera, supuestamente, y también detalla resultados de pruebas, de backtest, y bueno, algunos testimonios que el propio texto incluye. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues ir un poco más allá, ¿no? Queremos desgranar qué propone Atrapasueños exactamente, según lo que nos cuentan. Intentar entender la lógica que dice que usa y, sobre todo, pues sopesar un poco las afirmaciones sobre cuánto rinde y qué lo hace diferente. A ver, que aquí hay tela que cortar. Exacto. Vamos a ver cómo se sitúa este bot en el panorama de las soluciones automáticas, que es enorme, ¿eh? Llama la atención, de entrada, que la fuente insiste mucho en que no se enfoca en la velocidad. Eso es muy típico en otros, sino en lo que ellos llaman inteligencia y resiliencia. Incluso hablan de que puede operar con poca conexión. Habrá que ver qué significa eso en la práctica, claro, siempre según lo que nos dice este material. Vale, de acuerdo. Empecemos por el principio. ¿Qué valor dicen que aporta? ¿Cuál es su propuesta? Lo primero que salta a la vista es que intenta como diferenciarse del ruido, ¿no? No viene con promesas de milagros rápidos. Al revés, el lema parece ser algo así como transformar la paciencia en rentabilidad. Suena casi a filosofía zen para un bot. Se le escribe a sí mismo como una nueva generación de automatización financiera. Las palabras que más repiten son esas: resiliente, adaptativo, estratégico. Y recalcan una cosa importante. Dice que está diseñado para funcionar en condiciones reales de mercado, no solo en escenarios ideales de laboratorio. Ese posicionamiento es interesante, desde el punto de vista del marketing al menos. El mercado de bots está lleno, totalmente saturado de promesas de ganancias súper rápidas que luego, bueno, ya sabemos cómo acaban muchas veces. Así que enfocarse en la paciencia, la resiliencia, la estrategia, pues sugiere que buscan algo más sostenible a largo plazo. O eso es lo que quieren transmitir. Intentan atraer quizás a un perfil de trader pues más maduro o que ya se ha llevado algún susto, ¿no? Totalmente. Es como si dijera, mira, esto no es una máquina tragaperras, ¿eh? Es una herramienta para invertir pensando en el futuro. Y eso de que funciona como conexión limitada, pues le añade como una capa de robustez, ¿no? Al menos percibida. Sugiera, según el texto, que el diseño no necesita estar conectado todo el rato a un servidor para tomar sus decisiones principales, que puede gestionar cosas de forma más autónoma una vez que lo tienes en tu plataforma. Y eso, bueno, podría ser importante para cierta gente o según donde vivas. Vale, vamos en los números, que al final es lo que más llama la atención siempre. La fuente cita un backtest concreto, de 12 meses, empezando con una cuenta de $100, una cuenta hipotética, claro. Afirman que llegaron a $703. Si echamos cuentas, eso es un 603% anual, o sea, más o menos un 50% al mes, según dicen ellos. Son cifras muy llamativas, la verdad. Pero, y aquí es donde ponen mucho el acento, recalcan que esto no se consiguió con técnicas agresivas ni sobreapalancamiento. No. Al revés, insisten en que el bot pudo proteger el capital en las malas rachas y recuperar las pérdidas, los drawdowns, con precisión quirúrgica, así lo llaman. Y añaden que la prueba esta intentó ser realista, que metieron condiciones adversas simuladas, variabilidad del mercado, y simularon los spreads reales, o sea, la diferencia entre compra y venta que te encuentras en el mercado de verdad, y que, claro, afecta a lo que ganas. Ajá, aquí hay varios puntos importantes. El porcentaje, claro, un 63% anual, pues suena espectacular, te entra por los ojos. Pero al analizar un sistema de estos, el cómo se consigue es igual de importante o más que el cuánto. Eso que dicen de preservar capital y recuperar de forma controlada, eso es fundamental. Cualquier sistema puede tener una buena racha, pero la capacidad de sobrevivir a las malas, sin cargarse la cuenta, eso es lo que marca la diferencia a largo plazo. Y que el backtest, según cuentan, simulara esas condiciones adversas y los spreads reales, eso es clave para ver si es robusto de verdad. Muchos backtests simplones ignoran estas cosas y dan resultados pues demasiado bonitos para ser verdad. Si esta simulación fue seria y los resultados son como dicen, pues sí, indicaría que el bot, según la fuente, podría ser eficaz y fiable en escenarios más reales. Aunque claro,
siempre hay que decir lo mismo, ¿eh? Un backtest es el pasado. Nunca garantiza nada para el futuro. El mercado cambia. Absolutamente. Esa advertencia es obligatoria siempre. Vale, ahora entremos en el meollo, en lo que llaman la lógica interna que no se puede clonar. Aquí es donde el material se pone más interesante y quizá un poco más oscuro, ¿no? Dicen que lo especial de Atrapasueños está en su código, que está pensado para operar como un trader humano pero con disciplina extrema, eliminando las emociones, que según ellos son las que nos hacen meter la pata. El texto destaca varios rasgos de esta lógica. Primero, una gestión emocional automatizada. Dice que prioriza la estabilidad, la calma, por encima de la euforia o el pánico, que sigue la estrategia incluso si hay pérdidas. Vamos, como un trader zen, pero en software. Bueno, eso es lo que buscan muchos sistemas, ¿no? Quitar el factor humano errático, la inconsistencia que nos dan las emociones. La pregunta es, ¿cómo lo hacen en el código? ¿Significa solo seguir reglas fijas a rajatabla? ¿O implica alguna adaptación controlada según la volatilidad o cómo ha ido últimamente, pero sin salirse del plan principal? La descripción no llega a tanto detalle técnico, claro. Segundo punto importante, la recuperación inteligente. Y aquí aclaran algo que es clave. Dicen que no usa martingala, o sea, eso de ir doblando la apuesta cada vez que pierdes. Ni tampoco promedios ciegos, eso de comprar más y más si el precio cae sin mucho criterio. En vez de eso, aseguran que el bot detecta momentos de alta confianza para intentar recuperar las pérdidas con entradas quirúrgicas. Esto lo aleja de métodos muy peligrosos pero populares. Este es probablemente uno de los puntos más críticos y atractivos de lo que describen. Las martingalas, la promediación a la baja sin control, son la causa de muchísimas cuentas quemadas. Si Atrapasueños de verdad tiene un mecanismo para encontrar oportunidades de recuperación buenas, selectivas, como dice la fuente, eso sería un enfoque de gestión del riesgo mucho más avanzado y potencialmente sostenible. La clave aquí, lo que no dicen es cuáles son esos criterios de alta confianza. ¿Y son fiables de verdad? Lo de entradas quirúrgicas suena genial, pero hacerlo en la práctica es complicado. Tercer rasgo, la lectura contextual del mercado. La descripción sugiere que el bot no se fija solo en señales de indicadores sueltos, como un cruce de medias o un nivel de RSI. Afirma que opera entendiendo patrones del precio, zonas de soporte, resistencia, las pausas del mercado, como si tuviera una visión más global. Esto apunta a un nivel de análisis algorítmico ya más avanzado. Podría ser que la programación incluya reconocimiento de patrones de velas, análisis de estructuras de mercado, tendencias, rangos, o quizás identificar zonas clave donde hay mucha oferta o demanda. Programar un bot para que entienda el contexto es bastante más complejo que uno basado en reglas simples de indicadores. Si esto es verdad y funciona, pues justificaría un poco eso de que es una nueva generación. Cuarto punto. El escalado adaptativo. Según el material, el bot no ajusta el tamaño de sus operaciones, el riesgo que toma, solo por el tamaño de la cuenta o la volatilidad. Dice que lo hace según la calidad que percibe en la señal de trading. Si la señal parece buena, quizás arriesga un poco más, si no menos. Esta es otra característica que sugiere una gestión del riesgo, pues dinámica, con matices. En teoría, permitiría al sistema ser más agresivo cuando ve oportunidades muy claras y más cauto cuando las señales son flojas o el mercado está raro. Es distinto a otros enfoques más rígidos, de tamaño fijo o basados solo en el capital. Otra vez, claro, todo depende de lo bien que evalúe esa calidad de la señal. Y lo último, la autonomía operativa. Vuelven a decir que el bot puede seguir funcionando y gestionando sus operaciones aunque el MetaTrader 5 pierda la conexión a Internet un rato, o si va y viene. Lo presentan como una ventaja para gente en zonas con mala conexión o que no pueden estar mirando todo el rato. Esa autonomía operativa es un punto práctico interesante, sí. Sugiere que la lógica principal, las decisiones y la gestión están en el propio bot,
en el ordenador o VPS del usuario, que no depende de señales o validaciones constantes de un servidor externo para cada paso. Hombre, necesitará conexión para mandar las órdenes al broker, claro. Pero ¿podré seguir gestionando internamente durante cortes breves? Pues podría evitar problemas. Habría que ver hasta dónde llega realmente esa autonomía offline que describen. Bueno, la lógica interna suena sofisticada, tal como la pintan, pero ¿cómo intentan demostrarlo visualmente? El material también habla de analizar las gráficas del backtest. Dicen que la curva de capital, la de beneficios, muestra un crecimiento progresivo y controlado. Hablan de fases donde acumula ganancias, luego pausas estratégicas, quizá periodos de pérdidas controladas o de espera, y luego fases de aceleración controlada. Insisten mucho en que no hay picos verticales imposibles ni caídas brutales. Quieren dar imagen de estabilidad, de gestión sólida. Una curva de capital así, con crecimiento gradual, sin pendientes loquísimas, con drawdowns contenidos y recuperaciones suaves en vez de nube. Eso es, en general, lo que buscas en un sistema robusto. Las pausas estratégicas podrían ser periodos donde el mercado no da las señales que el bot necesita. Y si espera en vez de operar por operar, eso sería buena señal de disciplina. Y si no hay caídas abruptas, pues sugiere que los stops o la gestión de riesgo funcionan como dicen. Además, cuentan que analizaron el rendimiento por horas, días de la semana, meses. Y la conclusión que presentan es que el bot no depende de operar solo en una sesión concreta, Asia, Londres, Nueva York, o en ciertos días o meses buenos. Lo llaman rendimiento transversal y lo usan para reforzar esa idea de que se adapta a distintas condiciones. Esa afirmación del rendimiento transversal es importante. Si una estrategia solo funciona, yo qué sé, 2 horas al día en la apertura de Londres, es muy específica y muy frágil si cambian las condiciones justo ahí. Un rendimiento más repartido en el tiempo y en distintas condiciones sugiere que la lógica que hay detrás podría ser más general y, por tanto, quizá más robusta si el mercado evoluciona. Apuntaría a que su ventaja no depende de un nicho súper concreto. Y ya como detalle técnico final, el material menciona análisis de gráficos MFE y MAE. MFE es excursión máxima favorable y MAE, excursión máxima adversa. Según el texto, analizar estos gráficos confirma que el bot opera con criterio, con precisión, porque dicen que hay una correlación buena entre la calidad de la entrada y cuánto se gana al final. A ver, profundicemos un poquito aquí, que es interesante. Estos gráficos MFME miran qué pasa con el precio después de que el bot abre una operación. El MFE mide cuánto llegó a moverse a favor antes de cerrar, el potencial máximo de ganancia, digamos. El MAE mide cuánto llegó a moverse en contra, la pérdida máxima flotante que tuvo. Si dicen que hay una buena correlación que demuestra criterio, probablemente quieren decir que, estadísticamente, las operaciones ganadoras tuvieron un MFE mucho mayor que su MAE, y las perdedoras tuvieron un MAE limitado cerca del stop loss quizá. Intentan usar esto para argumentar que las entradas no son al azar, que cuando entra tiende a hacerlo donde el precio tiene más probabilidad de ir a su favor, y que las pérdidas se cortan bien. ¿Es una forma técnica de intentar validar la calidad de las señales que genera el sistema que describen? Vale. Y para darle más credibilidad a todo esto, el material mete varias citas. Citas de supuestos traders y profesionales. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, hablan de un tal Luis M., que dicen que es trader institucional. Y según la cita, compara a Atrapasueños con un trader humano con disciplina de hierro y cero emociones. Refuerza esa idea de la ejecución perfecta. Luego citan a Claudia R., analista de riesgo, dicen. Ella destacaría la recuperación del bot, llamándola inteligente y diferenciándola bien de una martingala. Conecta con lo que decíamos antes. También sale Jorge T., desarrollador de sistemas. Él diría que el bot parece entender el mercado a un nivel más profundo, más allá de indicadores. Apoya lo de la lectura contextual. Y por último, Natalia G., una trader independiente. Según el texto, ella valora mucho que pueda operar en condiciones reales, con conexiones malas, y su autonomía. Algo útil para ella, que opera desde zonas rurales, dicen. Estas citas, claro, tal como las ponen en la fuente, están elegidas a dedo para reforzar los puntos fuertes que hemos ido viendo, ¿no? La disciplina robótica, la recuperación segura sin martingala, la supuesta comprensión del mercado y la robustez y autonomía. Funcionan como prueba social dentro de su propio marketing.
Por supuesto, si uno hiciera una investigación seria, tendría que intentar comprobar si son reales, el contexto, si son opiniones independientes, cosa que no podemos hacer solo con este papel. Pero dentro de su historia cumplen la función de apoyar las afirmaciones técnicas. Entonces llegamos al final del mensaje. ¿Cuál es la conclusión que nos da la fuente? ¿Por qué elegir atrapasueños y no otros según ellos? La idea central que repiten mucho es: atrapasueños no solo busca ganar, busca permanecer. Lo venden como una herramienta sólida, paciente, rentable de forma constante, en contraste con otros bots que llaman llamaradas que se queman rápido. La promesa final es lógica, resiliencia y resultados. Y ojo, que evitan la palabra milagros. Ese mensaje de permanecer es potente, ¿eh? Porque toca dos teclas muy sensibles en el trading: el miedo a perder y las ganas de consistencia. Mucha gente, sobre todo los que ya han perdido dinero con estrategias de riesgo o con el mercado, buscan justo eso: sobrevivir y crecer poco a poco, de forma sostenible. Al destacar la duración, la fiabilidad, por encima de ganancias espectaculares pero quizá efímeras, la fuente apunta a un perfil de trader más conservador, o al menos más centrado en cuidar el capital a largo plazo. Ese enfoque que describen como conservador pero oportunista, por lo de las recuperaciones inteligentes, pues puede ser muy atractivo para esa parte del mercado. Bueno, creo que hemos exprimido bastante la descripción que teníamos de atrapasueños. Hemos visto cómo presentan este bot para MetaTrader 5, eh, priorizando la estrategia paciente, la resiliencia, una supuesta inteligencia, por encima de la velocidad o la agresividad pura y dura. Hemos repasado lo que dicen de su rendimiento en backtests, su lógica interna única, que evita errores emocionales y martingalas, su supuesta capacidad de leer el mercado, la autonomía. Y cómo el material intenta apoyar todo esto con gráficos y testimonios. El mensaje clave que transmiten es claro: buscar la consistencia y durar en el tiempo. Al menos tal y como sus creadores quieren que lo veamos. Ahora, más allá de contar lo que dice la fuente, podemos dejar una reflexión final, ¿no? Algo para que la gente que nos escucha le dé una vuelta. Por un lado, si el gran argumento es que el bot es como un trader disciplinado sin las emociones malas, cabe preguntarse, ¿qué se pierde ahí? ¿Podrían ciertos elementos de la intuición humana, la creatividad o la capacidad de adaptarse a cosas totalmente nuevas e inesperadas, los famosos cisnes negros, quedar fuera, incluso en un algoritmo que describen como muy sofisticado? ¿Puede la lógica pura, por muy compleja que sea, imitar del todo la flexibilidad humana cuando las reglas cambian de repente y sin avisar? Y por otro lado, pensando en la práctica, en la diligencia de vida que cualquiera debería hacer, si le dan tanta importancia a la resiliencia y a ese backtest, y sabiendo que este material es, al fin y al cabo, publicidad, ¿cómo se podrían comprobar estas afirmaciones de forma independiente? Más allá de fiarse del backtest que te enseñan y de las citas que han elegido, ¿qué más se podría hacer antes de meter dinero real? Buscar pruebas auditadas, quizás, probarlo en demo mucho tiempo, buscar opiniones en foros que no sean de ellos. Son preguntas importantes, creo yo. Invitan a pensar más a fondo en cómo evaluar estas herramientas de trading y a mantener siempre, pues, una dosis sana de escepticismo informado.
oros que no sean de ellos? Son preguntas importantes, creo yo. Invitan a pensar más a fondo en cómo evaluar estas herramientas de trading y a mantener siempre pues una dosis sana de escepticismo informado,